Quisiera presentar al moderador de esta sesión, el maestro Héctor Durán Díaz, comisario del Comité Ejecutivo de la ANEA y director general de Aguas de Puebla para Todos. Es licenciado en Derecho por la Universidad La Salle y maestro en Derecho de Empresa por la Universidad Panamericana. Maestro en Gobernanza y Globalización por la Universidad de las Américas Puebla. Se desempeñó como abogado general y secretario de los consejos de administración de Grupo Hermes. Actualmente director general de Aguas de Puebla para Todos. Bienvenido, maestro Durán. Le damos también la bienvenida a este foro a la maestra Daniela Gutiérrez Urter O. Daniela Gutiérrez Urter O, licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Iberoamericana y maestría en Finanzas por la Universidad de Liverpool en Inglaterra. Actualmente se desempeña como directora ejecutiva de Banca de Infraestructura en Grupo Financiero Banorte, como responsable de la prospección y estructuración de créditos para infraestructura federal y subnacional. Le damos la bienvenida a Jean-Martin Brault. Es especialista senior de la práctica global de aguas del Banco Mundial de la región de América Latina y el Caribe, con más de 15 años de experiencia apoyando y liderando operaciones, servicios analíticos y de asesoramiento e ingeniería en América Latina, África Occidental y en el Oriente Medio y África del Norte. Jean-Martin tiene un doctorado en Ingeniería de Aguas Residuales de la École Polytech en Montreal, Canadá, y actualmente se centra en el tratamiento y reutilización de aguas residuales, la gestión de los lodos fecales y el saneamiento urbano, inclusivo la gestión inteligente del agua, así como la transformación digital de organismos operadores. Carlos Carranza, con más de 18 años de experiencia en las áreas de financiamiento estructurado y Project Finance, actualmente funge como director del financiamiento de la infraestructura y servicios financieros en el Banco de Desarrollo de América del Norte. Egresado de la Universidad Iberoamericana de la carrera de Contaduría Pública, con especialidad en finanzas, cuenta con un MBA en St. Mary's University y en 2020 obtuvo una certificación en Estrategias de Negocios Sostenibles por Harvard Business School. Ha estructurado el financiamiento de proyectos emblemáticos de energía renovable en México y en Estados Unidos y cuenta con amplia experiencia en la estructura de proyectos para estados y municipios en México y en la emisión de bonos municipales en Estados Unidos. Adicionalmente, ha desarrollado esquemas de asociación público-privadas para estados y municipios en México. En el 2018 participó en la estructuración del primer certificado de capital de desarrollo de deuda senior para infraestructura en México. Maestro Antonio García Carreño, director general adjunto de Financiamiento y Asistencia Técnica a Gobiernos, Banobras. En el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos Banobras fue gerente de fortalecimiento financiero e institucional a nivel local. Se desempeña como director ejecutivo de servicios a usuarios en el Sistema de Aguas de la Ciudad de México y como subtesorero de Catastro y Padrón Territorial en el entonces Gobierno del Distrito Federal. Desde diciembre del 2018 ocupa su actual posición en Banobras como director general adjunto de Financiamiento y Asistencia Técnica a Gobiernos. Gracias a todos por su participación. Le cedo la palabra al maestro Héctor Durán Díaz, quien será el moderador de esta sesión. Adelante, maestro. Bueno, pues buenos días a todos. Espero que estén pasando muy bien su mañana. Yo creo que hemos tenido una serie de datos y de información que se ha venido presentando, pero honestamente sabemos que esto se viene analizando desde la última década. Es muy común escuchar en este tipo de foros en materia de agua, de drenaje, de saneamiento, que las inversiones que requiere nuestro país en infraestructura hídrica son cuantiosas. Llevamos muchos años escuchando que México debería de destinar el 1.7%, el 2% de su Producto Interno Bruto anual para infraestructura básica. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que pertenece a la ONU, estima que los países de esta región
por lo menos debemos destinar el 1.7 de nuestro Producto Interno Bruto para inversión, mantenimiento y lo que decíamos hace rato, también la rehabilitación de la infraestructura, la modernización de la misma. Y que de dicho presupuesto el 52.9 debería destinarse al subsector de agua potable y saneamiento. Desafortunadamente en México el presupuesto de inversión pública para esta infraestructura viene en caída desde hace más de 5 años, pero bueno, no sigamos en ese esquema. Lo que queremos hoy en ANEAS es ver qué otras alternativas tenemos. De hecho, le platicaba a mis compañeros con los que voy a tener el gusto de platicar hoy, que hace 4 años en ANEAS arrancamos estas mesas de trabajo. Tuvimos la participación y el apoyo de muchas instituciones de Hacienda, bancos, instituciones inclusive internacionales, y platicábamos que lo importante de esto es no solo seguir analizando nuestra situación, sino empezar a diseñar ya un plan a corto plazo de cómo podemos empezar a darle la vuelta a esta problemática. Después se atravesó la contingencia por el COVID y dejamos estas mesas de trabajo. Por eso hoy celebramos que todos ustedes estén acá, que podamos ser pues un medio por virtud del cual ustedes sepan cómo se puede tener acceso a diferentes alternativas de financiamiento. Como decíamos, la capacidad financiera de los estados y los municipios está cada vez más condicionada y limitada, lo cual repercute en una disminución sustancial en los presupuestos para infraestructura y gestión hídrica, comprometiendo la sostenibilidad de los servicios. Y por otro lado, existen grandes capitales dispuestos a apostarle al sector agua, no obstante su complejidad financiera, legal, social, política, todo lo que ya hemos platicado el día de hoy, y su carácter estratégico, pero sobre todo su alto impacto social. Estos grandes capitales además tienen como mayor incentivo el mitigar los altos riesgos que representa a corto plazo la crisis del agua en sus operaciones directas y o en sus cadenas de valor. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo es invertir en el negocio del agua por buscar rentabilidad en ese subsector. Lo que quiere decir es que tenemos que invertir para que no se nos colapsen otros sectores importantes, como lo que platicábamos hace rato de los alimentos, de la seguridad hídrica. Por algo será que Larry Fink, el CEO de BlackRock, que es el administrador de activos más grande del mundo, advirtió en su carta anual de 2020, como saben ellos envían una carta a todos sus directores, CEOs y accionistas, de los temas que vienen en tendencia, de temas que tienen que contemplar a mediano plazo. Entonces, él advirtió en esta carta anual de 2020 a sus clientes y directores el impacto financiero que existiría ante los efectos del cambio climático y la falta de agua. Y eso pues ya pasaron 2 años, es algo que venimos platicando desde hace mucho, tenemos una agenda 2030, tenemos planes y muchos planes, pero necesitamos hacernos de capital de una buena vez. Hay una buena posibilidad de captar en forma inmediata inversiones sustanciales para proyectos sustentables, como plantas de tratamiento, que como sabemos ahorita también es un tema en la agenda de todos los que tenemos la fortuna de prestar servicios públicos. Hay una nueva norma oficial mexicana que tenemos que cumplir, que va a demandar capitales extraordinarios, que va a demandar costos operativos muy grandes. Entonces, ese tipo de inversiones podemos hacerlas realidad a través de este tipo de instituciones. Nos va a permitir mejorar en cuanto a eficiencias comerciales, físicas, en materia de salud también, y vamos a poder modernizar nuestra infraestructura para, como decía, incrementar estas eficiencias globales y sobre todo una mejor gestión del agua. Además de que las inversiones generan de inmediato empleos y mueven la economía interna de nuestro país. Es por eso que hoy celebramos estar con ustedes para analizar cuáles son las diversas alternativas de acceso a financiamientos, no solo, como siempre decimos, levantar la mano a papá gobierno, que nos den presupuestos federales y que cada año, como platicamos y hemos analizado ampliamente, vienen a la baja. Entonces, me da mucho gusto el día de hoy, y para poder acortar un poco los tiempos y recuperar los tiempos del foro, ya platiqué con los compañeros, me voy a permitir hacerles algunas preguntas particulares. Entonces, me gustaría empezar primero con Antonio García Carreño, de Banobras. Antonio, por favor, nos pudieras decir qué recomendaciones podrías dar a los directores, a los tomadores de decisiones, a los alcaldes, a los funcionarios, para poder acceder a las diferentes alternativas de financiamiento. ¿Cómo nos cambiamos el chip? ¿Cómo nos preparamos para poder de una buena vez tener acceso a todas estas alternativas y que seguramente Banobras las tiene disponibles y a lo mejor no lo sabemos? Bueno, ya está activo. Muchas gracias, Héctor. Bueno, pues me voy un pasito atrás. Los bancos tienen recursos para
para otorgar financiamientos. Banobras, hablando en particular de Banobras, un banco con un índice de capitalización cerca del 20%, puede prestar más de 100,000 millones de pesos. El tema es que te acercas con los municipios, y voy a hablar de municipios, organismos de agua, que aunque son organismos públicos descentralizados, la mayoría, pues la influencia del alcalde y del cabildo y la renovación, sino el mismo año, a veces la ponen un año después o unos meses después para decir que hay algún, digamos, esa gobernabilidad un poco al margen de los procesos políticos, no me convence, no es el caso. Entonces está muy ligado, y lo mismo que llegas con un alcalde, llegas con un director del organismo y voltea a ver al alcalde o al cabildo o al cabildo. Ahora, ¿cuál es el tema? Y que ha venido, desde un punto de vista, desde hace rato que estudiamos esto, al menos 30 años, el predial, el agua, como porcentaje del PIB, así, constante. Es la constante, o sea, así que más constante, si valiera el término. Son los 3 años. ¿Cuál es la realidad de los organismos? Tengo 3 años y tengo políticamente muy sensible las tarifas. O sea, ese es, bueno, dice, oye, qué novedad. No, bueno, a partir de esa realidad, veamos. Nosotros, ¿qué sugeriría yo? Digo, y para no tampoco alargarme, decir, a ver, ¿qué progresividad tienen las tarifas? Ahí siempre hay espacio, y me sorprendería que en algún organismo no lo hubiera, porque también tienes muy concentrado en los no domésticos la recaudación. Entonces, de entrada empezar a poner la lupa. Los recursos son escasos, tengo 3 años, es políticamente muy sensible, es un derecho, aunque es una tarifa, tiene un costo llevar, ¿no? Bueno, le pusieron derecho, está bien, es un derecho, derecho o tarifa. Empecemos a poner la lupa con los pocos recursos que tengo a los grandes adeudos y a ponerle cierta progresividad. Eso me va a dar necesariamente me da una fuente de pago para un financiamiento. Me da una fuente de pago para un financiamiento, y no lo he escuchado aquí, porque está excelente que el gobierno federal, que el nuevo federalismo, además, el nuevo federalismo fiscal, si le quieres llamar así, está parametrizado. Artículo 2 de la Ley de Coordinación, lo que te van a dar por el ramo 28, lo que está por el 33, y los recursos estos que tenían algún elemento de discrecionalidad tienden a 0. Entonces, todavía sigo viendo, lo cual está muy bien, yo creo que es de interés público y que el gobierno federal ponga recursos, pero yo no veo la discusión de cómo me hago más bancable y demás. Banobras, yo creo que igual Banorte, hay una capacidad de financiar. Ahora, ¿cómo genero una fuente de pago? Y si quieres una mejor calidad o un mejor precio en el crédito, tienen una capacidad, a ver, ya termino en esta primera intervención, tiene una capacidad fácil de entre 10, 15 mil millones de pesos anuales de contratar financiamiento a los organismos. Y sigues en semáforo verde, con todo y que es muy conservador, sigues en semáforo verde de Hacienda. Se puedes contratar en 2 años, potencial, no, tampoco estoy diciendo, 20 mil millones. Oye, pero a veces si voy con fuente de pago propia, mis propias tarifas, si no tengo un track o nunca he tenido financiamiento, ok, que entre como una fuente alterna el municipio y vas a conseguir muy buena margen y empieza a ponerte las pilas, como decimos, en la parte, dale cierta progresividad y vas a empezar a afectar, porque lo primero que te va a decir el cabildo o un alcalde o cualquier ente político, porque antes que administrador son políticos exitosos que llegaron a gobernar por 3 años, no los puedes espantar, decir, mira, te voy a afectar a 500, a 200, a 300 con esta progresividad que le voy a poner. Y además con eso es un mecanismo de mercado para incentivar el uso del agua tratada. Si te tengo, en muchos casos, estaba revisando algún organismo recientemente, a lo habitacional, el uso doméstico, tiene toda una progresividad, y en el otro, plano, flat tax, así, tarifa. Es ridículo a veces, o sea, y tienes cuál incentivo al ahorro, cuál incentivo a usar agua tratada. Entonces, por ahí puedes empezar asumiendo y partiendo del hecho más que nada de que tiene un costo político, y cualquier pasito que vas a ir a dar hacia el frente tiene que empezar que sea políticamente transitable. Capacidad de financiamiento tienen y los bancos pueden prestar. Pero aquí el discurso es, a ver si nos reactivan todavía con agua. Qué bueno, ojalá de muchos recursos, pero son escasos, ¿no? Y yo no veo mucho discusión de cómo voy a hacer banca. Banobras además da líneas contingentes, garantías de pago oportuno, refinanciamientos garantizados para hacer bancables algunos proyectos como desaladoras y demás,
con la banca privada. Creo que me alargué, pero era una primera intervención. Muy bien, Antonio. Yo creo que las palabras de Antonio son muy claras, darle bancabilidad, y él toca un punto muy importante que ya se ha venido también comentando el día de hoy: las tarifas, la famosa actualización de las mismas, el dinamismo que se les tiene que dar, y se le tiene que dar un justo valor al servicio que se presta. Ojo que no es al agua, como todos sabemos, es al servicio que se presta. Entonces, creo que es muy importante lo que comenta Antonio, y repitiendo un poquito o reiterando un poquito el tema del saneamiento, una de las recomendaciones que queremos hacer es para los alcaldes y tomadores de decisiones: revisen sus leyes de egresos, porque ahora que platicábamos de la NOM 01 y que se van a requerir múltiples capitales y múltiples esfuerzos y ejercicio para poder hacer esto funcionar, pues resulta que hay muchos municipios que ni siquiera tienen contemplado el cobro del saneamiento en sus leyes de egresos. Entonces hay que prepararse para correr esta maratón, hay que empezar, como bien dijo Antonio, a ver cómo se le puede dar bancabilidad a los proyectos y no tenerle miedo a estos compromisos. Gracias, Antonio. Pues me gustaría brincar de la parte de la banca de desarrollo a la banca privada, que también sabemos que históricamente ha sido detonador de proyectos de infraestructura, plantas de tratamiento en todas las partes del país, potabilizadoras, y ahora se están metiendo también a esquemas que nos interesan a nosotros mucho, que son las eficiencias de los sistemas de distribución de agua y de drenaje. Entonces, Daniela, si nos puedes comentar qué alternativas de financiamiento podrían ofrecer y o recomendar a los prestadores de servicio de agua, drenaje y saneamiento. Claro, pues sí, como comentas de la banca privada durante, ¿qué será?, los últimos 8 años, lo que hemos estado financiando son estos esquemas de contratos de prestación de servicios, donde se tiene una T1 muy identificada, sin ningún tipo de deducción, garantizada con participaciones federales, como comentan aquí, con estas líneas contingentes de Banobras. Hubo una gran cantidad de desalinizadoras, plantas de tratamiento, acueductos que se estuvieron financiando en los últimos 8 años, pero como comenta Héctor, este año específicamente en Banorte dimos el salto de enfocarnos ahora en financiar a un sistema completo de agua, ¿no? Que es cambiar completamente todo el paradigma, porque ya no es nada más estar revisando que si la T1 es suficiente, que si la línea está bien instrumentada, la línea contingente, que si las participaciones son suficientes, sino en este caso fue meternos y entender, y un poco es lo que comentan aquí de las tarifas, entender los planes estratégicos de largo plazo, ¿no? Para que pueda ser bancable, yo creo que es la parte más importante, el que tengan un plan estratégico de inversiones, cómo esas inversiones van aparejadas con incrementos de tarifa, cómo impactan en la mejora de los servicios, en si se requieren nuevas fuentes de agua, cuánto va a costar. Entonces, esa fue la parte más importante entender para que sea un proyecto bancable, que evidentemente este plan sea sostenible, que permita no nada más una operación sana, sino que te garantice el que pueda haber el pago de la deuda, ¿no? En este caso, en el de Agua de Puebla, pues se van y ya se autorizó, es un financiamiento que se autorizó hace un mes, estamos ahorita en el proceso de instrumentación y de contratación, pero sí fue un largo camino, ayudó mucho que ya tenían mucha de esta información lista. Y fue el entrar en procesos de due diligence, no nada más temas técnicos, sino medioambientales, fue algo a lo que el banco le dio muchísima importancia, entender el impacto también social que se tiene, cómo, por ejemplo, punto de vista jurídico, cómo vas a garantizarle al banco que esas tarifas van a continuar actualizándose, que van a ser suficientes, que no por un tema político, que sabemos que es complicado, vas a detener la actualización y eso te detenga las inversiones, eso te detenga también que se vayan generando círculos virtuosos en el que cada vez exista mucha más eficiencia en la operación de estos organismos. Entonces, pues sí se puede, o sea, yo creo que eso sí se puede, sí cuesta mucho más tiempo, más trabajo, más información y meternos más a detalle. Sí, a lo mejor de un inicio la banca privada no pueda entrar de manera inmediata cuando se requieren las inversiones, pero una vez que se tiene muy mapeado y muy trazado hacia largo plazo, hacia dónde van,
yo creo que podremos estar entrando en este tipo de financiamientos, dejar un poquito de depender tanto en que existan participaciones, existan líneas contingentes, o a lo mejor en un proceso de tener financiamientos mixtos, ¿no? Donde sí tomemos riesgo de tarifas, riesgo de cobranzas, pero a su vez podamos tener algún tipo de línea contingente. O sea, creo que sí se puede, pero sí es tener una visión de largo plazo y tener muy claro hacia dónde quieren ir los organismos. Gracias. Yo creo que Daniela nos expone muy bien y nuevamente hablamos de tema de bancabilidad, de sostenibilidad. Lo primero que te va a solicitar cualquier banco, tanto de la privado como de desarrollo, pues es que muestres tener un plan a corto y mediano plazo. Tener un plan maestro es fundamental, y ya más adelante entrarán a temas de esquemas de modelos financieros. Necesitan también una factibilidad importante, que el modelo pues empate con la parte técnica. Yo creo que eso es lo que más ha costado en este proyecto que comenta Daniela, pero bueno, pues se están abriendo estas alternativas y bueno, pues con mucho gusto podemos compartir con ustedes la experiencia. Históricamente los bancos siempre han financiado estados y municipios, tampoco es algo nuevo, simplemente que hoy se le está dando un enfoque en una necesidad tan importante como el tema del agua. Bueno, gracias Daniela. Ahora vamos a la parte, pues digamos, de los organismos internacionales. También esa es otra de las alternativas que están a disposición y que también queremos acercar, queremos socializar y que pues podamos tener ese contacto y ese acceso a los mismos. Entonces, del Banco Mundial nos acompaña Jean Martin, y primero te preguntaría cuál es la visión de la institución que representas con relación a las necesidades de inversión en el subsector de agua potable en México para los próximos años. También el Banco Mundial históricamente ha impulsado fuentes diversas de financiamiento, como son los bonos verdes. El Banco Mundial, de hecho, fue quien implementó los primeros bonos verdes a nivel mundial, que son instrumentos bursátiles para accesar a financiamientos de proyectos sustentables como agua, como energía limpia, como basura. Entonces, ¿cuál es la visión que tienen para con México y cuáles son los planes que tienen a corto plazo con nosotros? Muy bien, gracias. ¿Está aprendido eso? Sí. Creo que voy a empezar tal vez de manera un poco general de cómo abordamos, digamos, los desafíos que tenemos acá en México, en la región, ¿no? y en todo el planeta, que obviamente varían de lugar a lugar, pero creo que hay algo de fondo ahí. Y nuestra visión, digamos, es si abordamos los desafíos que tenemos y que todos conocemos y que continuamos diciendo, digamos, estos son los desafíos y abordamos estos desafíos con las mismas soluciones de antes, obviamente no vamos a ir muy lejos porque estos desafíos se están volviendo más complejos, ¿no? Añadimos en los últimos años las pandemias que existían antes, pero claramente se sintió el efecto. Estamos añadiendo efectos climáticos bastante más evidentes, como lo vemos en el norte del país ahora. Entonces, nuestra visión es un poco de business as unusual y no as usual, cambiando un poco los paradigmas. Antes hablábamos tal vez más de acceso, ahora estamos hablando más de eficiencia, de economía circular. Entonces, esta visión es lo que queremos traer, digamos, a los proyectos que desarrollamos en México, por ejemplo, en el resto de los países donde trabajamos. ¿Y cómo lo hacemos? Hay dos maneras. Uno es como revisando un poco los instrumentos que tenemos para ayudar a resolver o a atacar los desafíos que los países tienen. Y el otro es, bueno, nuestro papel capaz es de también traer innovación, tanto técnica como financiera, ¿no? Esquemas de financiamiento que no sean los mismos que antes. Y para nosotros es muy importante es el tema de la innovación, porque a veces no es tan fácil para los operadores con los cuales trabajamos, primero acceder a estas tecnologías por razones de presupuesto, puede ser también de capacitación, capacidad del personal, pero también porque el ecosistema de innovación a veces no se acerca tan fácilmente al nivel municipal capaz, ¿no? Y entonces hay que mirar todo esto como un ecosistema nuevo que nosotros consideramos como nuestro trabajo
abrir las puertas a este ecosistema, conectar las diferentes piezas para que sea más fácil acceder a estas innovaciones. Entonces, si vuelvo al primer punto, ¿no? Como intentar diversificar nuestros instrumentos. Digamos, tenemos un instrumento que siempre se usa. En el caso de México, tenemos que pasar por el nivel federal para que funcione, pero son el financiamiento tradicional de financiar insumos, obras, compra de equipamientos, consultorías, ¿no? Pero hace pocos años empezamos a cambiar un poco los mecanismos, financiar, por ejemplo, los resultados y no los insumos. Entonces, en un caso más reciente del sector agua, en Buenos Aires, con la empresa de esta ciudad de agua y saneamiento, financiamos, por ejemplo, cada conexión al sistema de alcantarillado. Si es para una familia de bajo ingreso, le pagamos el doble que si fuera para una familia, digamos, de ingreso medio. Es el tipo de incentivo que ponemos. O decíamos, bueno, quieren iniciar su transformación digital, les vamos a pagar, no sé, 20 millones para lograrlo, cambiar el sistema comercial, acercarse al cliente, ¿no? Incorporar los principios de la centricidad en el cliente. Claro, 20 millones no es el costo de hacerlo, pero es un incentivo para dar un salto. Entonces estamos pagando el resultado. ¿Cuántas cuentas, por ejemplo, de clientes pudieron pasar al digital, ¿no? Entonces ese tipo es un instrumento que estamos promoviendo mucho más ahora. El otro es que sabemos, y se habló de 3 años, por ejemplo, acá de plazos muy cortos, sabemos que para transformar, digamos, o por lo menos embarcar en el proceso de transformación de un operador, necesitamos más que 3 años. Y nuestros proyectos en general son de 5. Y yo creo que necesitamos más de 5 también. Entonces, empezamos con este nuevo instrumento, que es una modalidad de programática, que pueden ser muchos proyectos chiquitos, pero con un sobre, digamos, financiero garantizado, o más o menos, digamos, acordado a lo largo de 10, 15 años, ¿no? Para realmente atacar un tema con múltiples operaciones. Entonces, eso es lo que quería decir. El primer punto era eso, ¿no? Diversificar los instrumentos, aportar innovación financiera y la innovación técnica, creo que es muy importante. Tenemos varias iniciativas de digitalización de operadores, de economía circular, que pensamos nos permite dar unos saltos en eficiencia, y no solamente en eficiencia de las operaciones, sino en la manera de invertir en el sector, ¿no? Entonces, creo muy importante aportar estos 2 puntos. Muchas gracias, muy interesante. Y si me permites, al rato platicamos y compartimos algún contacto a través de nuestras redes y a través de los contactos que tenemos con todos ellos para ver qué tipos de proyectos que entiendo son más macro, como este tema de la digitalización y de la innovación tecnológica, que tanta falta también nos hace como organismos operadores. Bueno, pues yo considero uno de los grandes beneficios que trajo el Tratado de Libre Comercio fue justamente la creación del Banco de Desarrollo, NatBank. Y bueno, también ellos tienen a disposición alternativas de financiamiento. Obviamente esto aplica para las ciudades fronterizas, las ciudades del norte del país. Entonces le voy a pedir a Carlos que por favor nos platique un poquito cómo va NatBank, qué proyectos están financiando. Y de veras, hay bastantes, como en Chihuahua, que se financiaron la rehabilitación de las 2 plantas de la ciudad, y múltiples proyectos que se han financiado en la zona fronteriza. Entonces, gracias, Carlos. Gracias, Héctor. Bueno, NatBank, ahorita lo que nos estamos enfocando mucho, bueno, me regreso un poco. NatBank fue creado como parte del Tratado de Libre Comercio. Solamente podemos financiar 300 kilómetros en la frontera, las principales ciudades de la frontera, excepto Tampico, Torreón, Guaymas, Ciudad Obregón y Altamira. Son las únicas ciudades que no podemos llegar. Pero ¿cuál es? Esta zona es la zona con más estrés hídrico y con muchos problemas de saneamiento en México. Entonces sí podemos hacer una diferencia en este tipo de proyectos. Nosotros tenemos un programa que es de asistencia técnica para estudios. Estos estudios se pueden dar para hacer planes maestros, se pueden dar para hacer diseños ejecutivos, se pueden dar para, en algunas ocasiones, por ejemplo, lo que estamos tratando de hacer ahorita, y con una de las cosas que se comentaron aquí al inicio, es fomentar las APPs.
Creo que es muy importante eso, porque hace una diferencia en el desarrollo de proyectos. Entonces, para nosotros también esos estudios también los podemos utilizar para hacer ofertas no solicitadas. ¿Qué nos hemos dado cuenta? Muchas veces cuando invertimos en proyectos, los organismos operadores o municipios dejan estos estudios y los dejan de gabinete. Y a nosotros no nos interesa estar dando recursos de subsidio para que se queden en un gabinete, ¿no? Entonces, para nosotros lo importante es, y que nos hemos dado cuenta que funciona, que las empresas privadas les apoyamos con estos estudios. ¿Para qué? Para que ellos promuevan con los estados y los municipios y estas iniciativas se lleven a cabo. ¿Por qué? Porque las empresas privadas son las que van a empujar. Está en su mejor interés que el proyecto se realice, porque ellos no van a ganar de los estudios, van a ganar de la realización del proyecto. Y estos esquemas de APP son muy importantes porque creo que los intereses están cruzados y están son manejados los intereses. De un lado tenemos a la empresa privada que su retorno a capital puede venir del pago de las tarifas, como bien lo mencionan, y por el otro lado el gobierno se obliga a pagar y a mantener el pago por un periodo de 30 años. Entonces, ya el mantenimiento es como si tuviera una cobertura del pago del mantenimiento por 30 años. Para el municipio es una maravilla, nada más que se ha estigmatizado mucho este término de APPs, y las APPs creo que sí pueden funcionar y son unos vehículos y unas formas de estructurar proyectos muy buenas, ¿no? Y APPs no son solo los llamados BOTs, que es build, construir, operar y transferir. También hay empresas mixtas. Saltillo es un gran ejemplo, que funciona y funciona muy bien. Se está creando también un organismo en Nuevo León, Servicios Sustentables de Nuevo León, creo que también es una buena idea. Entonces creo que hay muchas formas que se pueden realizar, y la verdad nosotros como NatBank estamos para apoyar este tipo de iniciativas, para ser creativos. A nosotros nos interesa ser innovadores, como ya lo dijo Jan también. Es que si nos quedamos con las estructuras tradicionales, y también como lo dijo Daniela, si nos quedamos con las estructuras tradicionales no vamos a avanzar. Entonces sí es importante para nosotros poder trabajar en este tipo de estructuras innovadoras, y para nosotros también es muy importante tener socios como Banobras, como Banorte, como el Banco Mundial. De hecho hemos trabajado con ellos, con el Banco Mundial todavía no, pero con Banorte y con Banobras hemos trabajado mucho, y con Fonadín también. Y para nosotros son socios estratégicos. ¿Por qué? Porque sin ellos no se va a dar el financiamiento de infraestructura. La infraestructura es grandísima y se necesitan muchos proyectos, y como bien dijo Antonio, hay mucho dinero, pero muchas veces lo que no hay es proyectos buenos. Entonces, para que haya proyectos buenos, ahí es donde entramos nosotros, con estudios para poder desarrollar estos proyectos. Otro de los programas que también tenemos son recursos de subsidio, que tenemos un programa muy pequeño que es para apoyo a comunidades más marginadas, y también tenemos otro de subsidio que es para proyectos de saneamiento en la frontera. Hemos financiado en casi todos los municipios de la frontera, hemos desarrollado proyectos. Entonces, casi de los 289 proyectos que llevamos financiados nosotros, el 65% son de agua y saneamiento, y tienen recursos de subsidio y de crédito. Entonces, creo que y uno de los mensajes que siempre trato de dar es: nosotros como NatBank somos una herramienta para unir a la empresa privada y al gobierno. Entonces, úsenos como esa herramienta, úsenos para implementar proyectos. Entonces, esa es nuestra labor. Y como les decía, hay que ser creativos. No vamos a arriesgar el dinero, o sea, no es que se dan créditos a subsidio, no existe eso, sino podemos hacer estructuras innovadoras y estamos dispuestos a hacerlo, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Pues como verán, y yo creo que las palabras de Carlos también son muy valiosas, comenta esta coordinación, estas alianzas estratégicas que se tienen entre las diversas instituciones de gobierno, privadas, de órganos internacionales. Entonces, ese es el objetivo de este foro, que ustedes puedan tener a disposición todas las alternativas. Ahorita se comentaron ya varias: los bonos verdes, las APPs, el crédito tradicional. Más tarde vendrá Fonadín, nos platicará a fondo perdido, que espero sea mucho. Manuel nos comentará de las fibras, de todas las alternativas que hay, las empresas mixtas, las concesiones integrales, los mix, que también por ahí es un gran pendiente que tenemos. En fin, hay muchísimas opciones, tanto como nos dé pues nuestra vida y las ganas de hacer esto, nuestras propuestas, y sobre todo volver al tema. Vamos a volver a los básicos, vamos a voltear a ver a nuestro organismo operador, buscar pegarle siempre a la eficiencia física, a la eficiencia comercial, y eso nos va a empezar a abrir poco a poco puertas
a niveles que, pues que todos necesitamos y esperamos. Entonces, yo creo que para acortar los tiempos y recuperar un poco el foro, abriría una serie de preguntas y respuestas, si les parece bien, unas 3 o 4 preguntas, y bueno, pues ahorita les pasamos el micrófono, por favor. Están muy serios todos. Mira, ahorita que hablan de APPs, tuve la muy mala experiencia de hacer alguna solicitud a la Conagua, a cierta área de la Conagua, donde me contestan con oficio que como el presidente ha manifestado no se van a hacer APPs, pues que no pasan los proyectos. Y me pregunté, ¿de veras me estás contestando oficialmente que una mañanera puede más que la ley? Entonces pensemos eso, por favor. Puedo contestar también creo que es muy importante y tienes toda la razón. Aquí el punto es, con una APP no se va a privatizar el agua. No, eso es una mentira, no se privatiza el agua. El agua solamente, es más, cuando son BOTs, el activo sigue perteneciendo al ente público. Nada más que un tercero privado va a dar el servicio de construcción y mantenimiento. Entonces, yo creo que hay que explicar muy bien este tipo de temas porque está muy mal conceptualizado. No hay manera. Aunque expliques, aunque vayas, no hay manera. De acuerdo. Por allá el compañero. Gracias, buen día. Con respecto a los recursos tanto de Banobras como de Banorte, ¿hay alguna etiqueta, hay algún monto específico o algún rubro específico para esos financiamientos en cuanto a sectorización, nueva infraestructura, plantas de tratamiento, o tiene que ser un sistema completo? En el caso de Banorte no hay etiquetas. Yo creo que más va hacia que sea un proyecto bancable, ¿no? Que presente una sostenibilidad financiera, pero no hay etiquetas ni montos en donde sí o no. Más bien es enfocado a que sean proyectos sostenibles. ¿Y algún monto en particular? Tampoco, hemos visto desde proyectos, yo creo que los más chicos entre 250, 300 millones hasta lo más grande arriba de los 3.000, 3.500 millones. Ok, y evidentemente requieren algún tipo de garantía o algún tipo de equity. Sí, eso sí es algo que siempre se requiere, más o menos en cuanto a porcentajes de apalancamiento y dependiendo si hablamos de concesiones integrales o si es un contrato de prestación de servicios, una APP, entre un 80 y 30% de aportaciones de capital. 80 por parte… Perdóname, de 20% de aportaciones de capital, 80% de financiamiento. 20 por parte del organismo o municipio y 80 por el banco. Es correcto. Ok. Correcto. El tema es ese, que los municipios no tienen el dinero, ni siquiera el 20%. Nosotros tenemos un proyecto hace 2 años con el Banco de Desarrollo del Gobierno de Holanda, con el 10% de apalancamiento, hasta 190 millones de pesos en un fideicomiso, y no lo quieren tomar, ni siquiera lo quieren tomar, porque no tienen ni el 10%, ni el 5%, ni el 1%, y le tienen pavor a que los fiscalicen, y es una contratación de un fideicomiso del municipio a 10 años, donde el modelo de negocio es totalmente pagable, ¿sí? Por el cobro del agua, pero el municipio a la hora que se lo presentas al presidente municipal no quiere y tampoco tiene el dinero, entonces ni tiene para Banorte, ni tiene para Banobras, ni tiene para nadie.
Entonces, el problema es que los municipios no tienen el recurso. Entonces, ahí es donde se queda empantanado el proceso. Si me permites agregar, mira, montos no hay mínimos, Banobras tenemos créditos de 600,000 pesos y demás. De hecho, ese nicho donde la banca comercial, digamos, es menos atractivo, es donde Banobras casi siempre participa como único ahí oferente. Y el destino es simplemente la ley de disciplina financiera. O sea, puedes comprar, hay municipios, un camión de basura o equipamiento o inversión ya propiamente, pavimentaciones, sectorizaciones, simplemente que cumpla con la ley de disciplina financiera, que es inversión pública productiva. Eso es un rubro normado y el monto, digamos, para el caso de Banobras no existen mínimos. Y yo te diría, de los municipios, tienen una capacidad de financiamiento. Todos los municipios, me extrañaría que del que te refieras no tenga, o sea, simplemente con las participaciones, hay un techo de financiamiento que determina Hacienda, dice, te dan las participaciones más el predial y los derechos de agua, que son lo que llaman ingresos de libre disposición. Bueno, si está como una junta, si está fuera el agua, nomás súmale predial y traslado de dominio, y las participaciones, y esos son los ingresos de libre disposición, lo multiplicas por 15%, y ese es tu techo de financiamiento. Y sí, y obtienes muy buenas condiciones. Claro, tienes que transitar por y es lo que me refería, o sea, por el Cabildo, ¿sí? Y el Congreso, evidentemente. Ahora, ya ahí, y ese es el gran tema aquí, o sea, ¿por dónde empezarías? Digo, y si me permites no es, porque muchas veces empiezan a regalarles una planta de tratamiento, el gobierno estatal o quien sea. Digo, tratar el agua, oye, hay casi 100 metros cúbicos por segundo de los efluentes sin tratar, es una tragedia. Y que yo diga que estoy en contra, por supuesto que no, pero yo empezaría, por ejemplo, como te decía, vamos a darle algo de progresividad a la tarifa, vamos a empezar a ponernos las pilas en la recaudación, y eso te va a dar la fuente de pago de 3, 4 millones, 10 millones, lo que tengas, ¿no? Te da la fuente de pago, empecemos por ahí, y esa fuente de pago, si no traes historial, si tienes más malos números, el organismo, que entre el gobierno municipal con un porcentaje, va a tener las mejores condiciones, y ahí sí te va a dar dinero, ahora sí, para empezar a invertir, modernizar el sistema comercial, la sectorización, lo que quieras, y la planta de tratamiento. En esa progresividad, vele metiendo ese elemento, al menos a los grandes, porque es el mejor mecanismo de mercado para que te haya un incentivo, que no se cobre el saneamiento. Bueno, empiézalo a meter, y son meras recetitas, pero no las estamos haciendo. Entonces todo el mundo está pasmado, esperando a ver qué cae, cero financiamiento, y pues ahí ve la calidad. Ya no hablamos del agua, ¿no? Alguien mencionaba aquí la calidad del agua, que debería ser esos 90,000 o 100,000 millones que se gastan en agua embotellada, porque nadie se atreve a tomar el agua. Digo, ya estamos en tercera derivada, si quieres. Queremos simplemente tener un equilibrio operativo y tener alguna inversión con financiamiento. Y si puedo agregar una cosa, y Antonio tiene toda la razón, y hay una parte muy importante. Siempre que, por ejemplo, nosotros que tenemos recursos de subsidio, lo primero que dicen es, pues dame el subsidio, pero tiene que venir un crédito también. No, el crédito yo no lo quiero. O sea, tienen que entender que para dar una solución integral, se tiene que hacer un proyecto integral, y ese proyecto integral puede tener componente de subsidio y puede tener componente de crédito, las dos, pero no nada más pues nada más me voy por el dinero gratis, ¿no? Que eso pasa muchas veces. Gracias, Héctor. Yo voy a hacer algunas preguntas, una pregunta muy simple, creo. Los bancos, cuando dice, quiero entender qué quieren decir cuando un crédito es bancable. Quiero entender entonces que también los bancos asumen algún riesgo, porque si lo hacen bancable nada más para tener ustedes mayor seguridad, pero si no asumen ningún riesgo, pues ¿para qué los quiero también? Entonces quiero entender, o sea, ¿yo qué beneficio tengo de que un crédito sea bancable? Porque si tengo todas las garantías, además las garantías de participaciones, yo quisiera ver una banca más participativa, que asuma más riesgo, porque si me piden esa cantidad de estudios, pues quiere decir
que lo que me están prestando sí tiene capacidad de pago. Porque si no, ¿para qué me hacen hacer tanto estudio? Y luego también al Banco Mundial, de esos esquemas que están haciendo en Argentina, lo probaron en México también, en Oaxaca, con resultados, ustedes los conocen, porque también llega el Banco Mundial y nos dice que en lugar de ser con una eficiencia del 40% en la física, yo te doy un crédito si lo llevas al 80%. Y entonces, como no llegué a la meta del 80%, otra vez me dejan a mí como organismo operador 100% del riesgo y no me repone nada del banco. Entonces, porque eso que se copia de Dinamarca, pues para los países latinoamericanos es muy, muy difícil. Entonces, yo quiero una banca, pues también que asuma riesgos, ¿no? Porque si no, por ejemplo, Puebla, el sector privado, donde está participando Héctor, pues está asumiendo un riesgo alto, dirigiendo y tomando las decisiones ellos. O sea, porque una cosa es el préstamo que tú hablabas, de que recién se le dio a Puebla, pero el privado ahí está invirtiendo una cantidad mucho más importante que el propio crédito. Y el que asume el crédito, pues es la empresa privada. Entonces yo pregunto si la banca y los organismos internacionales tienen algo más que ofrecer que las garantías de las participaciones federales. Sí, creo que y nosotros hemos implementado varios proyectos. Héctor te lo puede decir, el proyecto que estamos haciendo en las plantas de tratamiento de Chihuahua no tiene garantía de participaciones, solamente los ingresos del organismo operador, no tenemos línea de crédito contingente y revolvente. Los ingresos del organismo son nuestra única fuente de pago. En el 2008, con Agua y Drenaje Monterrey, hicimos un fideicomiso donde no había garantía de participaciones y solamente se afectaban los contratos algunos contratos de saneamiento y de venta de agua negra para riego y no teníamos ninguna garantía. Entonces, aquí el punto importante no es que no queramos arriesgar, sino que lo que bien comentas es que tengamos una fuente de pago que sepamos que sí vaya a pagar un proyecto, ¿no? ¿Que es más caro? Sí es más caro porque es más riesgo. Entonces, el riesgo va junto con el precio que le vas a… Ahora, si le quieres decir un organismo operador pequeño que quiera sumar un riesgo, ok, pero el precio va a ser mucho, entonces le va a salir caro, ¿no? Pero sí, que estructuras sí existen en el mercado y se han hecho esas estructuras. Y la otra muy importante es asegurar, por ejemplo, sobre todo en proyectos municipales, que el cambio de administraciones no te vaya a tirar eso. Entonces, el marco jurídico también es muy importante. Esa es la parte, yo creo que la parte del marco jurídico y unas finanzas sanas pueden hacer bancable un proyecto sin necesidad de garantía de participaciones, que lo hemos hecho, ¿no? Sí, y solo agregar, vuelvo al mismo ejemplo de Agua de Puebla, por eso para el banco fue tan importante lograr sacar una autorización distinta a estas participaciones. Ahora, en este caso sí se asumen riesgos, se asume un riesgo de cobranza, se asume un riesgo de que se actualicen efectivamente tarifas. ¿A qué me refiero con ser bancable? Pues a que des esa certeza, ¿no? O sea, que sepamos que jurídicamente se pueden hacer actualizaciones, que sabemos que no vamos a estar dando bandazos entre administraciones de ahora ya no voy a incrementar o ahora estoy cambiando el plan. O sea, la bancabilidad es asegurar que al menos durante el plazo del tiempo todos sepamos y estemos de acuerdo en qué es lo que va a estar sucediendo, ¿no? Entonces, tanto desde el punto de vista financiero como desde el punto de vista jurídico, que haya certeza en todas estas variables y que sepamos, por ejemplo, terminaciones anticipadas, que sepamos qué sucede si queremos hacer una terminación, ya sea de un CPS, de una concesión. Son esos temas que son bien específicos que por las mismas regulaciones también bancarias y porque vienen relacionados también, como comentan, a temas de precio, cuánto se va a cobrar y que vienen asociadas al riesgo, pues tienen que estar mitigadas para que un banco pueda tomar la decisión de prestar el recurso.
Sí, ahora. Nosotros tampoco, digamos, pedimos participación. Lo que cuando estaba hablando digamos, de estos instrumentos que no son los tradicionales, creo que es importante pedir de desempeño o algo en retorno. No necesariamente en participación financiera, pero sí algo que muestre que la inversión tuvo un cierto éxito. Ahí hay que ver si las metas son razonables, si les damos los medios para llegar hasta todo esto, pero creo que es algo, lo vemos un poco diferente, digamos, porque somos un banco de desarrollo, ¿no? Es un poco distinto. El otro punto que estoy de acuerdo, y probamos este instrumento en Oaxaca, creo que hay unas lecciones muy importantes ahí. Lo que diría de manera general es que este ejemplo nos ayudó a diseñar un mejor proyecto en Argentina y todos los otros proyectos nos ayudaron. Entonces creo que, digamos, y no es solo para nosotros, obviamente nosotros beneficiamos de estos aprendizajes. Lo que quiero decir con esto es que cuando se habla de innovación, que era el caso, era la primera vez que se probaba en México este instrumento, no solo en el sector agua, sino en todos los sectores, es que el ciclo de innovación, desgraciadamente, algunas veces cosas no funcionan. Entonces hay que rápidamente sacar las lecciones de esto y reiterar de vuelta y armar algo más sólido, más robusto, para llegar a un momento donde estamos cómodos, que adaptamos el modelo al contexto en el cual trabajamos, en México en este caso, que aprendimos, iteramos y estamos pasando a otro nivel de escalarlo, ¿no? Es muy importante que no tengamos, entre comillas, vergüenza de los proyectos que no funcionarán bien, porque nos van a ayudar a ser mejores después, de manera muy general, ¿no? Pero creo que en este caso sí aprendimos un montón, ¿no? Sí, de los 13,000 millones aproximadamente que al menos de deuda de largo plazo tienen los organismos registrados en Hacienda, Banobras tiene 5,500, la mayoría con fuente de pago propia, ¿sí? Sí, con los derechos. Son esporádicos los que tienen por ahí, son los menos, y obviamente son los organismos que tienen la mayor solidez y más. Estamos recorriendo, hemos visitado porque es una de las metas, inclusión financiera municipal y de los organismos, de las entidades. Y la indiferencia que se observa es tremenda. O sea, la realidad fiscal yo no sé cuándo va a alcanzar a saber que está bien, los apoyos que puedan haber, están la participación privada, Fonadín, no son muchos los que se forman con Fonadín, porque implica responsabilidad también asumir compromisos con tarifas. Y con esto digo, tenemos esa parte, ¿no, Jesús? Por supuesto que bancables lo son todos. Lo que no hay es ánimo y les decimos, a ver, este ejemplo, nosotros estamos ahorita promoviendo una asesoría que más que una capacitación así, en el hotel, ya sabes, ¿no? Ya califiqué a todos, es por una prueba, ayuda, y tenemos 4 o 5 organismos con los que estamos trabajando. Vamos a empezar con los grandes usuarios, ¿sí? Los grandes usuarios a veces no traen adeudos porque traen una medición muy mal hecha y estamos hablando de 100, 200 y en todos casos les deja de la cartera, una se corrige en muchos casos, que es basura, pero lo que queda, y de ahí empiezas a bosquejar un estudio de progresividad tarifaria, no tiene que ser en este orden, no estoy diciendo que sea en este orden, pero al menos de mi experiencia es un mejor orden a recibir en regalo una planta de 100 litros por segundo de tratamiento y al primer aguinaldo que no puedes pagar, las cierras. Están cerradas, está lleno de cadáveres y eso debe ser un llamado a todos nosotros. Las plantas de tratamiento, que deben ser muy buenas, yo estoy a favor del saneamiento y de lo ecológico, pero empecemos, ¿en qué orden? Yo te diría, empecemos a ponernos las pilas a cobrar, a ponerle progresividad a la tarifa. Ahí tienes una fuente de pago, asumamos una responsabilidad también de decir, yo quiero un financiamiento, empecemos por aquí, y eso te va a ir dando un círculo, creemos, favorable de experiencia bancaria y demás. Si no quieren ser con bancos, está bien, que sea entonces con los recursos recuperados, me explico. Pero ahí hay un tema de fondo y seguimos los últimos 30 años recaudando lo mismo de derechos como porcentaje del PIB, los mismos, discursos y demás.
les ofrezco, Banobras ofrece una asesoría. ¿Te quieres poner las pilas? Lo probamos en la Ciudad de México, aquí ya estábamos antes. Cuando quieres, te coordinas con Predial, te coordinas con los… la Ciudad de México es una maravilla, lo sabe Ramón Aguirre, porque no está municipalizado, pero en el caso de Predial, que no estaba municipalizado, te juntas grupos de grandes contribuyentes, donde está desde la Secretaría de Finanzas, con los convenios del SAT federal, el que te debe agua, te debe Predial. Somos una cultura de autos de lujo con placas de Morelos, o sea, la corrupción subyacente en esto, y lo presumimos, o sea, y perdón si pisos calles porque estamos llenos en la Ciudad de México. Entonces, heredamos eso, y, sí, es la cultura del auto de lujo con placas de Morelos, lo pongo como una caricatura. Entonces, te vas a poner las pilas para recaudar y para empezar, además ni siquiera no contrates financiamiento, empieza a tenerle progresividad, empieza a ponerle las pilas, sabes… Nosotros en la Ciudad de México descargas, porque cobro derechos, yo ya le pagué derechos a la Conagua de pozos, y fueron ejemplos varios. Y decía, oye, la descarga, ¿sabes lo que cuesta el drenaje? Y ya no le sumamos el saneamiento. Si con pura agua potable, mal potabilizada porque no la tomamos, y el drenaje, estamos en números rojos la mayoría, tenemos el reto del saneamiento. Y el reto nos lo debe como país, 100 metros cúbicos de aguas residuales sin tratar, cifra conservadora. Y los recursos ahí están de la banca. ¿Dónde está la responsabilidad también de decir, más allá de más recursos de Conagua y demás, que qué bueno, ojalá los haya? ¿Sí? ¿Dónde está? Como organismo, como ente, con tu responsabilidad patrimonial, patrimonio propio, y claro, están los congresos, están las tarifas, es complejo. El tema es complejo, por eso tenemos 30 años que no aumentamos la recaudación. Buenos días a mis compañeros y al presidio. Yo represento a la Auditoría Superior de la Federación. Llevo 2 años en la auditoría y antes participé en el Senapred. Yo quiero hacerle una pregunta específicamente al señor Carlos, porque yo me titulé cerca del 2001 y se hizo un proyecto para el gobierno de precariedad en materiales de viviendas. Presentaron una diapositiva de cómo ha cambiado eso de los estados. Ese proyecto se entregó al Centro Nacional de Prevención de Desastres y ya pasaron 20 años, 10 antes de que mi tutor estuviera ahí, y más los míos 20, ya son los 30. Entonces, estos 30 años que ha pasado, se actualizó esa información gracias al INEGI. Ahora se puede verificar ese porcentaje de materiales precarios en vivienda, ya cambió, de hace 20, 30 años ya cambió. Entonces, requerimos el estudio, pero no hay presupuesto para el estudio. Entonces, no podemos regalar el trabajo. Ni el Colegio de Ingenieros Civiles, ni la Auditoría Superior de la Federación nos dejaría regalarlo. Entonces, de que hay proyecto, hay proyectos. Una prueba es esa de la precariedad de la vivienda, que ya nuestro panorama del país ya cambió, pero sigue habiendo el desastre, no prevenimos reactivamente, no planeamos. Entonces, si por ejemplo usted dice que hay apoyo y financiamiento, ¿a quién nos acercamos si tenemos una comunidad de investigadores que necesitamos recursos para investigar? Porque estamos en gabinetes muchos años y mucho tiempo, y pienso que ya no podemos continuar en eso. Esos 30 años que usted y el banco dice ya se cumplieron. Nuestro panorama ahora es otro, y como bien dicen, no podemos dejarles a los que vienen, los nuevos ingenieros que acaban de entrar en esta generación, lo mismo que tuvimos nosotros hace 20, 30 años. ¿A quién nos acercamos? ¿Quién nos puede apoyar? Porque
creatividad e innovación en México sobra. Sobra y sobra mucho. Entonces, ¿a quién nos acercamos? Bueno, en el caso de NatBank, conmigo se pueden acercar. Lo único que sí quiero dejar claro, y como lo comenté, NatBank solamente opera 300 kilómetros de la frontera. Solamente esa región es la que podemos financiar este tipo de estudios, ¿no? Nada, para estudios en esa región. Fuera de esa región, nosotros no podemos financiar nada, ni estudios, ¿no? Pero de todas maneras, sí hay muchas instituciones, está GGGI, está el World Bank, aquí está el World Bank, también tiene recursos para estudios, está el IFC, está el IDB, y todas estas entidades tienen recursos para estudios que al final puedan dar un proyecto para que se pueda implementar. En el caso de NatBank y de la frontera, si quieren conmigo, podemos platicar acabando la conferencia, ¿no? Tenemos una última pregunta. Bueno, gracias. Desde hace 10 años yo he estado ofreciendo la repotabilización de aguas residuales cero emisiones contaminantes, de alta eficiencia, 95% de eficiencia y bajo costo de operación. Mi socio desarrolló la tecnología hace 20 años y en el 2007 se presentó en el Congreso de la Cámara de Diputados esa repotabilización de aguas residuales. Yo he tenido, incluso tuve una conferencia aquí con el amigo de World Bank y me dijo que ellos no apoyaban nada de ese tipo de proyectos, ni siquiera para estudios ni nada, que ellos no. Ahí tengo sus correos, y lo mismo ha sido con el Banco Interamericano de Desarrollo. Le propuse a la CONAGUA la repotabilización de aguas residuales, el programa de repotabilización de aguas residuales, haciendo números que con los números que ellos supuestamente de dinero que se requerían invertir para el saneamiento de agua, podíamos incluso hacer la repotabilización de aguas residuales, porque el tratar el agua solamente es un paliativo, no es una solución. La solución es el agua que contaminamos, volverla a NOM 127. Esa sería la solución, y además con cero emisiones contaminantes. Entonces, a mí sí me gustaría pues tener acceso a ese tipo porque realmente cuando yo me acerco a un municipio, pues a mí me dicen, oye, sí, pues está perfecto, vamos a hacerlo, pero así de la noche a la mañana, de un día a otro, pues ya ni siquiera me quieren contestar las llamadas. ¿Por qué? Digo, de hecho tuve algunas demostraciones ahí con la CONAGUA y dijeron, no, eso no se permite, pero recientemente han estado licitando, incluso son adjudicaciones directas, el mismo IMTA, que muchas veces negó el que esto fuera factible. Pues ahorita adjudican en forma directa para tratar de replicar la tecnología, y el sistema de aguas de la Ciudad de México, pues lo mismo, me pide miles y miles de requisitos, no quiere pagar la demostración, porque ahora ya no se hacen demostraciones gratuitas, antes sí se hacían, pero ahora ya no, pues ahora ya cuestan, ¿verdad? Porque hasta para eso mandan vandalizar las plantas que teníamos de demostración, la misma CONAGUA las manda vandalizar, la que teníamos aquí sobre Insurgentes y Tlalpan, pues la destruyeron, ¿no? Y no la quieren pagar, pero eso sí, a sus cuates pues les asignan recursos para replicar la misma tecnología. Entonces, pues las soluciones sí hay. Somos rentables, altamente rentables, de tal manera de que no solamente el gobierno tendría el servicio integral del agua, el servicio, drenaje,
saneamiento sería rentable, incluso el mantenimiento de la red, sino que también la parte privada pues sería, también tendría su participación, incluso hasta sería más, se podría garantizar el derecho humano al agua, o sea, hasta ese grado se podría hacer, pero pues, o sea, la cosa es que pues estén dispuestos a hacerlo, ¿no? Y que el Banco Mundial no le dé, o la Conagua o la Semarnat, pues no le dé preferencias a la representación de la Comunidad Europea, porque pues ellos prefieren meter sus tecnologías aquí que cualquier otro tipo de tecnología, ¿no? Muchas gracias. Sí, mira, al final del día este es uno de los objetivos de este foro, no solo hablar como responsables de la prestación de servicio. Yo creo que las necesidades ya están, ahí están, ya están bastante estudiadas o analizadas, como decía hace rato el diputado Rubén, tiene hasta una tomografía y eso ya lo tenemos. Los problemas ya ahí están identificados, el talento también está, también creemos que en México hay mucho talento y hay que impulsarlo, como el caso que tú en lo particular comentas, y si gustas podemos platicar personalmente, pero justamente uno de los objetivos de este foro es poner a disposición de todo el público que está interesado, no solo los operadores, sino también los tecnólogos y los que se dedican a este tema del agua, que puedan tener todas estas alternativas. Más adelante viene el FEPI, que es precisamente para eso se creó, para impulsar proyectos de infraestructura, viene IFC, lo que comentaba Carlos, lo que comentaba Antonio. Entonces, yo simplemente te puedo contestar eso, para eso son estos foros. No queremos que pase un año y volver a seguir platicando de lo mismo. Aquí está el compromiso y yo quisiera agradecerles personalmente a Carlos, a Antonio, a Daniela y a Jan, que nos acompañaron, que nos compartieron, más allá de su conocimiento, que sin duda todos son muy avanzados en los temas que ellos dominan. Más allá de eso, si se fijan, la voluntad está ahí. Lo que estamos tratando de impulsar es esto, que se rompa este velo que hoy existe y que ojalá los compañeros que intervinieron, que traen ahí algunos proyectos, pues puedan impulsarlos. Las alternativas ahí están. Y bueno, pues muchas gracias a todos, gracias por acompañarnos. Y reitero, yo creo que los participantes que vienen más adelante, como Fonadín, como IFC, como el BID, como FEPI, o sea, de verdad están aquí muchos expertos, y más allá de poder transmitir estos conocimientos, pues es que se puedan generar primero reflexión, después planes de acción, planes de trabajo, y que este foro siga creciendo, se siga enriqueciendo. Y bueno, pues nada más, muchas gracias a los 4 participantes, para los cuales pido un aplauso, por favor. Y bueno, pues gracias. Muchas gracias. Solicitamos la presencia del ingeniero Arturo Palma y el ingeniero Jesús Campos nos acompañen al presidium para entregar los reconocimientos. Para director de financiamiento de infraestructura ambiental de NatBank, la verdad a todos los estados de la frontera nos ayuda muchísimo, muchísimas gracias. También un fuerte aplauso, por favor, más Chihuahua y todos los que están recibiendo aquí el maestro Mata. A Jan Martín Brolt, la verdad es que siempre es un gusto tenerte, es gente de casa, la verdad es que sí, todo el apoyo que recibimos por parte del Banco Mundial. A Daniela, mi compañera conferencista, nada más la conocía por Zoom en otros foros, pero muy bien, la verdad, directora ejecutiva de Banca Infraestructura de Banorte. Sin duda alguna, bueno, y qué mejor que a nuestro comisario del Consejo Comité Ejecutivo, al maestro Héctor Durán Díaz, de Aguas de Puebla. ¿Qué mejor foro podemos tener de
buscar financiamientos. No todo está en Conagua, en el gobernador, en la presidenta municipal, no todo está ahí. La verdad es que tenemos que apostarnos a ser más creativos, tenemos que apostarnos a buscar el financiamiento. Sí lo hay. Pregúntenle a Chihuahua, aquí a mi querido director, nuestro consejero Mata, cómo le ha ido con NatBank. Y así hay muchos casos de éxitos. Banobras siempre nos ha apoyado, desde que yo tengo memoria, Banobras ha invertido en los organismos operadores, ha sido un gran aliado. Por ahí también está nuestro amigo Carlos Puente, amigo de todos nosotros, que aunque no nos cae bien luego, pero cómo nos ayuda, eso sí, está escondido por allá. Y la verdad es que sí, Banco Mundial, bueno, aquí también está Riquelme del BID, la verdad es que todos nos han apoyado. Y de eso se trata, de empezar a salir a buscar otros foros, ver que no todo es el dinero, debe ser gubernamental. También hay otras fuentes de financiamiento muy importantes. Creo que aquí algo muy importante que debemos destacar es, ya no podemos buscar hacer obras, por hacer infraestructura. Tienen que ser obras que nos reditúen, obras que tengan un beneficio social, obras que tengan, que nos vayan a ayudar a nuestra recaudación, a subir coberturas, que nos suban nuestros indicadores, obras que reditúen. No hablamos los organismos operadores de tener utilidades como si fuéramos empresa privada, ¿no? Pero por lo menos para cubrir los costos de operación, tenemos que volvernos autosuficientes. Yo creo que a lo mejor mucha manera ya está bien las grandes inversiones de 1,000, 2,000 millones, pero pues oyendo a todos los organismos, a lo mejor podríamos ayudarnos con inversiones de 50, de 100 millones, de cosas que pudiera ser más asequible y habría muchísimo más clientes que podrían entrar de nosotros los organismos operadores a este esquema. He platicado mucho con Banco Mundial, con el BID, con Banobras, de volvernos autosustentables, ¿no? Al final es lo que buscamos. Ha habido muchos acercamientos, el de Oaxaca, que fue fallido, pero ha funcionado en Argentina, como lo decían aquí. Hay otros países donde está jalando. La verdad es que hay muchas maneras de entrarle al toro y ayudarnos. Y hay temas puntuales, como decía también lo de la eficiencia electromecánica, temas muy puntuales que pueden ser muy rentables para la banca en sí, para que recuperen su dinero, pero para los organismos operadores, para que podamos brindar un mejor servicio. Sin duda alguna, muchísimas gracias y un fuerte aplauso para todo nuestro expositor. Y ahora vamos a pasar a la entrega de los reconocimientos. Le voy a pedir aquí, pues qué mejor que un sensei de todos nosotros, al ingeniero Jesús Campos, que nos haga favor de entregarlos. Ahora, también, por favor, al maestro Carlos Carranza. Tú dale el abrazo. Okay. Bueno, 1 y 1. Ahora, a Jean Martín Brol, por favor. A la maestra Daniela Gutiérrez también. Me voy a permitir. Y los primeros serán los últimos, a nuestro querido amigo licenciado Héctor Durán. Bueno, nuevamente un fuerte aplauso, muchas gracias. Les recordamos que la comida es acabando los foros, están todos invitados, va a ser aquí mismo, va a haber buen vino, va a haber buena comida. Muchas gracias. Gracias a todos.